Bueno, a continuación va a disertar el doctor Lenín de Janón Quevedo sobre el tema límites terapéuticos en el cuidado del paciente con daño cerebral severo de instauración reciente, la reversibilidad y el daño como criterio éticos. El doctor es médico, egresado de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos de Moscú. Es especialista en medicina crítica y magíster en ética biomédica de la Universidad Católica Argentina, docente e investigador del Instituto de Bioética de dicha universidad. Es médico de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Santoyani y miembro titular de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias al Consejo Académico de Ética Médica y especialmente a la doctora Paso por esta invitación y por la organización de este evento. Compartir estas reflexiones tienen que ver con los límites que en muchos casos necesitamos poner para poder saber hasta dónde vamos a tratar, entendido el tratamiento como una actitud de asistencia, es decir, estar siempre al lado del paciente, y cómo nos vamos a guiar en esa asistencia en determinadas circunstancias y en momentos difíciles para la toma de decisiones, como son los pacientes con daño cerebral severo y de reciente comienzo. En realidad, no es que existe una entidad propia cuando nos referimos a este tipo de pacientes. Son varias entidades que se caracterizan por la presencia de esta condición clínica en donde se pierden las funciones cerebrales que han sido previamente desarrolladas. Acá estamos diferenciando un poco de aquellos que nacieron con algún daño cerebral y que no pudieron desarrollar algunas de las capacidades cognitivas. Se pierde la cognición, las habilidades comunicacionales, el control de las emociones. La alteración de la conciencia es el punto fundamental como característica de esta condición clínica. Es muy difícil poder conocer con certeza qué nivel de raciocinio tiene esta persona y cómo se puede expresar esta voluntad. La relación médico-paciente se establece en condiciones de inconsciencia. Y acá inconsciencia con signos de interrogación, porque no siempre sabemos cuánto es el nivel del contenido de la conciencia. Por otro lado, hay ciertas particularidades también que impiden tomar decisiones que probablemente son cotidianas en la relación médico-paciente, como por ejemplo el desconocimiento de percepciones profundamente humanas, como puede ser el dolor, la sed, el hambre. No podemos tener una facilidad para acceder a neuroimágenes. Acá mi predecesor ha hablado sobre las dificultades técnicas que tienen para el diagnóstico y lamentablemente esto es un hecho. Las neuroimágenes son difíciles de conseguir y nos ayudarían un poco para saber qué áreas están funcionando. Esto no quiere decir que nos pueden decir cuánto es la función. El error diagnóstico es considerable. Por ejemplo, en el caso del estado vegetativo puede llegar hasta el 40% según ciertas comunicaciones, lo cual genera un pronóstico incierto, siempre teniendo en cuenta que es una secuela y que el sistema de salud es expulsivo para estos pacientes. Nadie los quiere recibir, no hay lugar donde derivarlos. No se los puede tener en un hospital de agudos, pero tampoco hay camas para un hospital de crónicos. La presión social es importante. Hemos visto casos de pacientes con circunstancias similares en donde han intervenido la justicia, la prensa, las organizaciones sociales y lo que hace es que se pierda la intimidad de la relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente tradicionalmente descrita como una diada, hoy en día es una poliada, en donde está el equipo de salud por un lado y por el otro lado está el paciente, la familia y las diferentes organizaciones comunitarias. Además, también los profesionales están expuestos en la atención a este tipo de pacientes al fenómeno psicológico de la autoconmiseración que desemboca en el delito moral de la falsa piedad. Hay ciertas características de la injuria cerebral que
forman parte de los aspectos en las tomas de decisiones. Por ejemplo, con frecuencia se considera que la ausencia de expresión de la voluntad es ausencia de voluntad, algo que no necesariamente tiene que ser confundido. El problema es que no podemos ver cómo se expresa esa voluntad. Por otro lado, las decisiones son casi exclusivamente subrogadas, siguiendo el criterio subjetivo, el criterio del juicio sustitutivo o el criterio del mejor interés o mayor beneficio, criterio que en estos casos ya no lo pone el paciente, de quien no podemos conocer cuál haya sido su voluntad o sus expectativas de vida. Por otro lado, hay criterios encubiertos de los subrogantes, y acá estoy hablando de los subrogantes que pueden ser las familias o en su defecto que pueden ser también los profesionales que pueden tomar decisiones en función del mejor interés. El sesgo médico, al entender el mejor beneficio, la idea de beneficio es una idea que puede debatirse mucho, que no hay tiempo suficiente como para poder hacerlo, pero acá también, ¿qué es beneficio y quién entiende, a quién le corresponde entender el beneficio? Y como habíamos dicho, hay una dilución de la intimidad médico-paciente. Dos puntos importantes que tenemos que considerar en la toma de decisiones de pacientes que se encuentran con injuria cerebral severa. En primer lugar, la idea de la reversibilidad, entendida como imposibilidad de recuperar una función si no es por ayuda externa. Y por otro lado, la idea de pronóstico. Fíjense que el pronóstico no solamente es el cálculo de lo que yo espero, es decir, desde este punto de vista son expectativas, sino que también es la comunicación. No vale solamente calcular, sino que hay que comunicar lo calculado y saber comunicar lo calculado. De ahí que la pregunta es una pregunta que siempre nos hacemos nosotros. ¿Todo lo que es posible desde el punto de vista técnico está bien para el paciente? Al hablar sobre lo bueno y lo malo, ya esta pregunta excede el campo de la técnica. Es una pregunta que pasa a otro campo, porque la técnica nos deja cierta incertidumbre, como habíamos dicho anteriormente, dado que responde a la pregunta sobre lo posible. De ahí que esta necesita un transfer, yo le digo un transfer, que esto es la bioética, que nos lleve a otro campo, al campo de la metatécnica, donde se responda a la pregunta sobre lo bueno. En este campo, la lógica racional que viene desde la técnica se puede complementar con la lógica teleológica, que es el sentido de vida de esa persona, y la lógica axiológica, que son los valores. Son tres lógicas que siempre manejan la vida humana. De manera tal que una realidad biológica se va encajando en una realidad biográfica. Para esto, la bioética nos ayuda mucho porque nos permite analizar las conductas humanas bajo los valores morales y es de gran asistencia en el momento de la toma de decisiones. ¿Cómo se toman estas decisiones? Al respecto, Burns y Trock dicen que la toma de decisiones subrogadas en pacientes en situaciones críticas, y acá el concepto de crítico es un concepto mucho más amplio, no es el paciente exclusivamente de la medicina crítica, sino aquel paciente con el concepto de crisis, ese CREI del protoindoeuropeo que significa justamente cribar, cerner, diferenciar. Estos pacientes permanentemente requieren tomas de decisiones cuya segunda opción queda completamente descartada. Y si no se toma si no se descarta una de estas decisiones, lamentablemente estos pacientes pueden fallecer. De ahí que son pacientes que viven en una situación como que permanentemente en una situación crítica. Ellos dicen que la toma de decisiones ha pasado un periodo que comenzó con la idea de la futilidad, que después se descartó porque esto solamente hablaba sobre la eficacia de un procedimiento médico determinado y nunca se pueden poner de acuerdo la futilidad, aquella que se llama futilidad cuantitativa con la cualitativa, que es la que opinan los pacientes. Después viene una etapa de un abordaje procedimental en donde la idea era la racionalidad de las acciones. Podrían haber acciones eficaces pero racionales, que también se perdió
porque después de todo termina definiendo los hospitales o el equipo de salud. Y una tercera etapa que ellos llaman así, que es una etapa de comunicación y negociación. Es una etapa en la cual se debe de permanentemente preguntar y conversar unos con otros, tanto los profesionales con los pacientes o en su defecto los profesionales con sus subrogantes. La idea de la proporcionalidad de los medios es un método que podríamos catalogarlo dentro de esta característica de la tercera etapa, según la clasificación de Burns, que si bien no es una negociación en sí, pero sí permite conocer definir el acto en sí según sea disponible, eficaz, eficiente, previsible, planificable y la mejor opción. Esto es una evaluación que lo hace la parte técnica, es decir, los profesionales de la salud, y de acuerdo a esto, la propuesta al paciente o en su defecto a sus familias y la elección que ellos hacen de este medio o el rechazo conforme a las esperanzas de beneficio, el uso común, que no represente una carga, que no sea un rechazo y que cumpla un deber moral superior, como en este caso puede ser el cuidado de la vida. De manera tal que combinando los criterios proporcionado y ordinario se puede tener o conocer si la propuesta es moralmente obligatoria, opcional o no lo es. Este es un pequeño algoritmo que yo suelo utilizar y proponerlo cuando me piden que opine al respecto. Es un algoritmo dado que el pensamiento de los médicos es fundamentalmente heurístico, entonces siguen los pensamientos algorítmicos, pero no necesariamente quiere decir que tenga que seguirse así. Decíamos que el criterio ético era el criterio de la reversión, la reversibilidad. Y de ahí habrían cosas o habría situaciones que serían irreversibles y situaciones que serían reversibles. Siempre dado en el uno o en el otro de los casos, tendremos que utilizar un método comunicativo. En este caso estamos hablando del método de la proporcionalidad terapéutica. Puede ser otro, pero siempre un método de estas características. De manera tal que si la situación es irreversible, el principio de acción es maximizar la evitación del daño, en donde habrían cosas que prácticamente no podrían ser olvidadas. El dar agua, aire, tranquilidad y aportar esperanzas. Esto es algo que excede al campo de la medicina, que entra dentro del campo propiamente de los cuidados humanos y no deben de entenderse como acciones propiamente médicas. En el otro grupo están aquellas que sean reversibles, las situaciones que podrían ser reversibles, de manera tal que acá entran todas las acciones que tenemos, que llamamos en medicina crítica de peso: soporte vital, reanimación cardiopulmonar, hidratación, nutrición, fármacos, etcétera, que deben de ser guiadas de acuerdo al criterio de la reversión y siempre con un método, como en este caso puede ser de la proporcionalidad de los medios. Hay algo que tener en cuenta. Estos estados pueden intercambiarse unos con otros. Situaciones irreversibles pueden terminar siendo reversibles y situaciones que uno pensaba que podrían ser reversibles resulta que terminan siendo irreversibles. De ahí que después hablo un poquito sobre la esperanza. De ahí que hay ciertos aspectos éticos que tenemos que tomar siempre en consideración en el momento de la toma de decisiones. La ausencia de evidencia del contenido de conciencia no es evidencia de ausencia de conciencia. Esto parece un trabalengua, pero no lo es, ¿sí? El contenido de conciencia es una cualidad compleja, extremadamente compleja, que no puede reducirse a manifestaciones motoras o expresiones funcionales, y su ausencia no excluye criterios de humanidad. El pronóstico es una verdad solamente parcial, dado que es una verdad probabilística. Nosotros estamos utilizando la probabilidad. Por otro lado, no hay que confundir la incurabilidad con la intratabilidad. Las intercurrencias son posiblemente reversibles y la recuperación de la conciencia potencialmente reversible. Acá estamos utilizando conceptos de posibilidades y conceptos de potencias. Por otro lado, la injuria cerebral no es sinónimo de un estado terminal, sino que bien puede entenderse como un nuevo estado de vida que incluye una discapacidad.
La familia es, junto al paciente, un todo a quien hay que ofrecer asistencia, ofrecer cuidados. Y puede ser de mucho ayuda incluso en el proceso diagnóstico, dado que los cuidadores pueden tener la posibilidad de ser testigos de momentos en donde existe la conexión con la conciencia, donde aparecen contenidos de conciencias. De manera tal que siempre hay que intentar ensayar algún método de toma de decisiones donde el paciente, incluso pensando que podría tener ausencia de contenido de conciencia, pueda tomar parte, pueda participar de este método, generar alguna manera de códigos en donde él pueda responder por determinadas acciones, por el sí o por el no, mínimamente. Es deber de la comunidad en sí no solamente ofrecer ayuda económica a estos pacientes y sus familias, que son un todo, sino también ayuda de otro tipo, como puede ser ayuda de soporte emocional, afectivo y espiritual. Y el cuidado institucional no sustituye el cuidado doméstico. Mi predecesor algo ya tocó sobre el tema. Las personas, no hay que olvidarse a su vez que la persona es un fin en sí mismo. Y la vida física es un bien fundamental, no un principio absoluto. Esto basta entender que la vida humana tiene un tiempo de finitud. Es importante conocer las voluntades anticipadas de los pacientes y debidamente expresadas, pero también hay que considerar que hay situaciones precarias y penosas de vida que llevan a un contexto de advenimiento ineludible de la muerte. Ante estas circunstancias, nuestra función es acompañar a estas personas, ni postergando, pero tampoco generando o provocando la muerte. Dos palabras sobre la idea de esperanza, que es algo que a veces los médicos tememos mucho porque decimos, yo no quiero alimentar falsas esperanzas, no le voy a decir esas cosas. Las esperanzas no es un asunto de los médicos. Las esperanzas están detrás del paciente y de su familia. La esperanza es el bien futuro arduo y asequible que no se consigue por uno mismo, sino por ayuda de otros, como puede ser la ayuda divina, de acuerdo al criterio religioso que tenga el paciente. Sí se puede ser el caso en donde el médico o cualquier profesional de la salud sea agente secundario instrumental de la ejecución de esas esperanzas. Lo que nosotros tenemos que hacer es manejarnos siempre en el nivel de las expectativas, que deben de ser verdaderas, objetivas, es decir, reales, sensatas, honestas y compasivas. Quiero hacer un punto acá sobre la humildad del profesional. No es algo supererogatorio ser humilde. Forma parte de la honestidad intelectual, de la honestidad profesional. Lo que se sabe hay que decirlo, lo que no se sabe hay que decirlo. Y reconocer que hay cosas que son desconocidas. Termino recordando un poco estas palabras del Papa Francisco, que nos llama a pensar que en este modelo vigente, exitista y privatista, no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Muchas gracias.